pues sé que es la palabra para esta noche. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Y el verso 1, Génesis capítulo 12, verso 1, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Cuando yo leo esta escritura, que Dios llama a un hombre y le invita a salir de su tierra, a salir de vivir entre su familia, de la comodidad de la casa de su padre. Cuando yo me encuentro que Dios le invita a un hombre a salir de la tierra en la que ha vivido durante 75 años. Esto a mí me tiene que llamar la atención. Y de una manera, como diríamos, con mente de predicador, tengo que viajar al pasado y me quiero introducir en Ur de los Caldeos. Que era Ur de los Caldeos la ciudad en la que Abraham nació. Es muy importante que ustedes se queden con los datos que yo les voy a dar como introducción al tema en esta noche. Ur de los Caldeos. Allí nació Abraham. De hecho, su nombre, Abraham, es de origen caldeo. En aquella tierra creció. En aquella tierra fue donde Abraham tuvo sus primeros amigos. A lo largo de los años, uno va teniendo diferentes amigos por muchas partes, pero no sé por qué tus primeros amigos de la infancia como que siempre están ahí presentes. Son como si yo tengo muchos amigos a lo largo de la vida, pero no sé por qué quien ha tenido amigos en la infancia como yo he tenido muchos amigos, sobre todo mis primos que han sido, ya no solamente primos, han sido amigos míos, y los recuerdo mi infancia con añoro. Siempre los primeros amigos son como especiales. Conquistando corazones, quiero que recuerden que Abraham se crió en Ur de los Caldeos. Y allí tuvo sus primeros amigos, eran los especiales. Pero no solamente eso, es que Ur de los Caldeos es donde Abraham conoció a su novia, Sarai. Es en Ur de los Caldeos donde Abraham contrajo matrimonio con ella. Es en aquella tierra donde Abraham vivía con su mujer. En aquella ciudad, Abraham estaba acostumbrado a ver una imagen que para nosotros sería escalofriante, sería de película. Y era la imagen de ver cómo sacrificaban. Quiero que recuerden que la Biblia dice, y esto es un dato bíblico, que Taré, padre de Abraham, era idólatra. Y cuando la Biblia nos da este dato de que Taré, el padre de Abraham, era idólatra, nos tenemos que poner en funcionamiento. Tenemos que estudiar e indagar y descubrir que qué se adoraba en la tierra donde Taré vivía. Y en aquella tierra era también la tierra de Abraham. Si era una idólatra, Taré, que adoraba. Bien, pues, el Dios al que adoraba Taré, padre de Abraham, era un Dios que Abraham desde niño estaba acostumbrado a ver cómo se rendían.
y estaban acostumbrados a ver cómo realizaban sus rituales y sus cultos y sus ceremonias. Dicho de paso, no era un dios. En Ur de los Caldeos se adoraba una diosa. Concretamente se adoraba a la diosa Sin, y también conocida como la diosa de la luna, de la tierra de Mesopotamia. Era interesante que adoraran a esta diosa, porque cuando querían realizar una ofrenda para que esta diosa se agradase, tenían que subir a lo alto de una pirámide. En Ur de los Caldeos fue una de las civilizaciones del mundo antiguo que predominaron en el sentido de hacer pirámides. Y en Ur de los Caldeos existía una pirámide que bien podría llamarse una pirámide escalonada, no como las de Giza, ni tampoco como las de México, ni como las de Rusia, ni tampoco como las de China. Era diferente, era escalonada, se llamaban zigurat a ese tipo de pirámides. A lo alto de esa pirámide, de ese zigurat, había un altar, y en ese altar se sacrificaban tanto animales como seres humanos. Es decir, que los condenados a muerte eran sacrificados. O sea, y no existían prisiones, los condenaban a muerte y los sacrificaban. ¿El por qué allí en lo alto tanto derramamiento de sangre? Porque la diosa Luna Sin, para ser agradada y recibir presentes, necesitaba tener sangre de por medio. Por eso es que de tiempo en tiempo ocurren lo que los judíos llaman trétadas, y lo que luego la Biblia hablaría de lunas de sangre. Esto es un fenómeno astronómico que se ha visto y se ha repetido a lo largo de los últimos años, y se va a repetir también en los últimos tiempos, como la luna se convierte de un color, tiene un color rojo. Eso es a causa de un efecto astronómico, es por la posición del sol con la luna y la tierra. Pero cuando esto sucedía de tiempo en tiempo, en Ur de los Caldeos creían que la diosa estaba feliz, y era señal de que había recibido tanta sangre que había enrojecido toda la luna al completo. Eso era una señal buena para ellos. Qué curioso, qué ironía. Abraham se ha criado en un lugar donde está acostumbrado a ver derramamiento de sangre y a ver sacrificios humanos. Él se ha criado en un lugar donde la diosa que adoran en ese lugar reclaman sangre para salvarles. ¡Qué ironía, hermanos! Nuestro Dios es completamente diferente a la diosa Sin, porque Él no reclama sangre para ser agradado. Al contrario, Él ha dado toda su sangre para salvarnos y limpiarnos de todo pecado. ¡Qué diferente el Dios al que servimos que al Dios que había mirado a Abraham desde que era pequeñito! Pero quédense con ese dato. Abraham estaba acostumbrado a ver cómo una diosa pedía sacrificios humanos. ¿Saben cuánto tiempo vive Abraham en ese lugar? 75 años. No estamos hablando que vive 3 meses, ni 4, ni 6, que no se sabe las costumbres. Estamos hablando de 75 años viviendo en esa tierra de idólatras, de pecado. Luego la Biblia mostraría que si hay algo abominable es el sacrificio de ídolos. Luego levantarían un dios llamado Moloch, que sacrificaban a niños. Eso era abominación a Jehová. Y todo derramamiento de sangre humana se veía como una abominación a Jehová, porque era un asesinato y era una tortura, y eso no estaba bien a los ojos de Dios. Abraham había vivido 75 años allí, y durante ese tiempo no solamente había vivido en ese ambiente de idólatra tan diabólico, tan satánico, sino que encima le acompaña un nombre que le tortura, porque su nombre caldeo era Abraham, y Abraham significa padre bueno. Pero resulta que cuando tiene 75 años, lleva un montón de años casado,
se ha hecho un anciano y Abraham no tiene hijos, porque Sara no puede concebir. Y digo yo, muy doloroso es llamarte padre bueno si no tienes hijos. Que nosotros cuando lo miramos desde una perspectiva al castellano, Abraham es un nombre muy bonito, pero lo ponemos porque suena bonito. Pero es que esto en la lengua suya, decir Abraham era decirle, padre bueno, ¿cómo estás esta mañana? Cada vez que le llamaban, padre bueno, te invitamos a casa a cenar. Cada vez que le llamaban, recordaban su situación. Te llamas padre bueno, pero no tienes hijos, y eso es muy doloroso. Continuamente le recordaban que el deseo de su corazón no se cumplía. Y allí estaba metido Abraham. Ay, Dios mío, pero de pronto va a oír una voz de alguien que le ofrece cambiar su mundo para siempre. Ay, Dios mío, yo necesito que reciban esta palabra como yo la estoy recibiendo en esta noche. Pero de pronto aparece alguien en su vida que le ofrece cambiar su mundo para siempre. Le dice, durante 75 años has vivido allí, en esa tierra, con tu familia. Durante 75 años sé que tienes ahí tu hogar, tienes ahí tus costumbres, tienes ahí tu comodidad. Pero de pronto aparece alguien que es un Dios diferente, que no es como los dioses de los caldeos, que no son como los dioses que adoran su familia. Este es diferente, este le ofrece un cambio radical. Ay, Dios mío, porque el Dios de la Biblia es un Dios de cambios radicales. Y le dice, vete de tu tierra. Yo te invito a que salgas de tu tierra. Sal de tu parentela. Sal de la casa de tu padre. Y dice, cuando hagas todo eso, entonces yo te voy a mostrar la tierra. Te voy a mostrar una tierra, y cuando te muestre la tierra, te diré que en esa tierra es la que vas a vivir. Y te diré que esa tierra es la que va a ser tuya. Y es más, cuando vivas en esa tierra, voy a hacer de ti una nación grande. Señores, que para que se haga una nación grande, el estéril tiene que dar a luz. Y tienen que tener hijos. Y esos hijos tener más hijos. Le estaba diciendo, durante 75 años no tiene futuro ahí. Pero yo te invito a que salgas. Porque cuando salgas de la tierra, cuando salgas de tu parentela, cuando salgas de la casa de tu padre, cuando salgas de las costumbres, entonces te mostraré una tierra diferente. A veces vivimos una vida cristiana estancadas, viviendo bajo una costumbre. No salimos del protocolo. Nuestra vida parece ser que es repetida. Se repite todos los días igual. No hay nada diferente. Las oraciones son las mismas. Yo no estoy hablando de que si hay una petición se lo recuerdes a Dios una y otra vez. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de una monotonía. Estoy hablando de una pérdida de pasión, de hacer las cosas por hacer, de ir a la iglesia por ir, sin una expectativa de cambio, sin una expectativa de ver algo diferente. ¡Ay, Dios mío! En días que Jesús nació, había un anciano que era diferente a todos los que asistían a las sinagogas. Era un anciano distinto. Estaba acostumbrado a ir allí todos los días a ministrar. Estaba acostumbrado a ir y saludar a la gente en la sinagoga. Estaba acostumbrado a ir. La gente iba a escucharlo. Pero dice la Biblia, en Lucas capítulo 2, mira lo que dice el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Y cuando iban allí a Jerusalén,
antes de hacer todos esos acontecimientos, hubo una época en la que fue para ser diferente. Concretamente, dice Lucas 2:21, cumplidos los 8 días. Es decir, Jesús cumple 8 días de nacido. Cuando cumple 8 días de nacido, dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado. Escuchen esta palabra. Llevo todo el día pensando en esta palabra. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él caminaba sin temores. Él se levantaba y decía: hoy no lo he visto, no me muero. Porque había sido revelado por el Espíritu que antes de que él muriese, vería algo diferente. ¿Y dónde lo vería? Lo vería en su vida. Y cada día se levantaba con una expectativa nueva. Quizá hoy sea el día donde vea la consolación de Israel. Y miren lo que dice el verso siguiente. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Dios mío, fue movido por el Espíritu Santo y fue al templo. Y cuando fue al templo, como él cada día iba con una nueva expectativa, hoy será diferente el culto, no veía la consolación de Israel. Al día siguiente, con una nueva expectativa, con una nueva pasión, llegó el día en que sus ojos vieron la consolación de Israel. Dios te invita hoy a salir de tu letargo. Dios te invita hoy a salir de tu sueño espiritual. Dios te invita hoy a salir de tu costumbre, de tus oraciones repetidas sin pasión. Hoy te invita Dios a salir y a conocer a alguien que es diferente, que te quiere mostrar cosas grandes. Pero ¿sabes cuándo le mostró la tierra? Dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre. Cuando te salgas de allí, entonces te mostraré. Para que Dios le mostrara una tierra nueva, primero tuvo que salir de su tierra y de todo su ámbito. ¿Cómo te va a mostrar Dios cosas nuevas si siempre estás en el mismo lugar? Si no quieres avanzar, no quieres crecer. ¿Cómo vas a ver cosas nuevas si siempre haces lo mismo? Dios es un Dios de multiforme, la multiforme gracia de Dios. Pero fíjense, cuando por fin es liberado de un pueblo que solo vive por el interés, cuando por fin ha rechazado los dioses que lo único que reclaman es sangre, cuando por fin sale de allí, pasan los años y Dios dice: mira, ¿sabes qué? He decidido algo para ti. Muy bien, diría Abraham: Señor, ¿y qué has decidido? Voy a empezar a traer cambios a tu vida. Muy bien, Señor, yo salí de mi tierra, de mi parentela, para que haya cambios. ¿Qué me quieres cambiar? Lo primero que te voy a cambiar es el nombre. Muy bien, Señor, gracias. Porque llamarme Padre Bueno sin tener hijos, eso es muy doloroso. Gracias. Llámame como quieras, ponme el nombre que quieras, elígelo tú por mí. Yo me voy a acostumbrar, cambiaré el nombre. Llamarme Padre Bueno sin hijos es muy doloroso. Y Dios le dice: vale, te voy a llamar no Abraham, sino Abraham. Ya no será tu nombre Padre Bueno, te llamaré Padre de multitudes. Porque Dios le había prometido que tendría una descendencia que poseería la tierra por heredad. Y él ha creído a Dios. Dios le ha dicho: ya no
será tu nombre Padre bueno, de ahora en adelante te llamarás Padre de multitudes. Pero el Dios que es diferente a los dioses de los caldeos, le ha cambiado el nombre. 1 año después, Abraham sigue sin hijos. Piensen, hermanos, mediten. 2 años después, Abraham sigue sin hijos. 5 años después, Abraham sigue sin hijos. Era para que otro hubiera dicho: cámbiame el nombre, pero otro nombre diferente. Ya era doloroso llamarme Padre bueno sin hijos, llamarme Padre de multitudes sin hijos es más doloroso aún. Pero él ha creído en esperanza contra esperanza, y a pesar de no entender el cambio de Dios, lo ha aceptado. Son semillas que yo quiero lanzar esta noche. Quizá la gente se reía, pues vaya Dios nuevo tienes. Que ahora ya te llamas Padre de multitudes, sigues sin hijos, pero Abraham sigue creyendo. Habrá aquí un pueblo llamado Conquistando Corazones que seguirá amándole a Dios, aún sin recibir lo prometido. Habrá aquí una generación que sepa esperar el momento de Dios. Porque el momento de Dios fue 25 años después. Pero cuando Dios dice a alguien algo, se cumple. Me encanta el detalle de: pasemos al otro lado. Lo voy a decir al final de mensaje. Me ha venido así por inspiración. Hemos dicho que el Dios que ha conocido nuevo, el que le ha llamado diferente, ¿verdad? A los dioses de Ur de los Caldeos. Porque los dioses de Ur de los Caldeos, ¿qué piden? ¿Qué reclamaban? Sangre, ¿verdad? Él estaba harto de ver cómo esos dioses pedían sacrificios de humanos. El Dios que ha llamado a Abraham es diferente. Pero es que este Dios ahora le dice: Abraham, tu hijo, tu Isaac, aquel niño que amas tanto, que es la luz de tus ojos, a ese niño, sí. Lo amas, ¿verdad? Señor, es mi niño. Tú me lo diste. Muy bien, sacrifícamelo. ¿Nunca se han preguntado por qué Abraham recibió este reto de parte de Dios? ¿Por qué Dios pide: sacrifícame a tu hijo? Bien, hay varias razones. Una de ellas era el misterio de la redención, porque todo sería la sombra de lo que había de venir. Dios luego no le permitiría que eso sucediera, pero el por qué se lo pide. Él se ha ido de un lugar donde aquellos dioses sí piden sacrificios humanos, pero el Dios que ha encontrado diferente. Pero es que ahora le pide que no sacrifique a ningún delincuente condenado a muerte, sino que le sacrifique a su hijo. Y esto, aparte de ser un trato de parte de Dios a nivel individual, porque eso ha sucedido una sola vez, no ha vuelto a suceder, y había una razón bíblica y un plan divino. Pero es que aparte de eso, había también un golpe al enemigo, porque era un mensaje para el diablo y todos los demonios. Porque Dios había levantado a un hombre en la tierra que no era como los de Ur de los Caldeos, que tenían tanta devoción a sus dioses, que eran satánicos, que le rendían culto al diablo. Era como decir: diablo, a ti te sacrifican delincuentes. A ti la gente que te hace rituales, te sacrifica gente que aquellos que sacrifican no sienten nada por las víctimas.
Pero yo tengo uno en la tierra que es diferente a todos los que te son fieles. Yo tengo a uno que no me va a sacrificar a alguien que no ama, ni a un condenado. Este es capaz de darme hasta su hijo, lo que más ama. Y me imagino al diablo con las manos en la cabeza diciendo, pero ¿quién es este? Que es capaz de entregar lo que más ama. Y le da el lugar concreto. Camino de 3 días. Oigan, no se puede espiritualizar esto. No se puede espiritualizarlo. No hay manera de hacerlo bonito. Esta historia no se le cuenta a un niño antes de dormir. Tiene pesadillas. No se le dice, y Dios le dijo a un padre, sacrifícame a tu hijo, y el niño, ¿y eso de sacrificar qué es? Nada, es degollarle, cortarle el cuello y luego quemarlo. Eso no se le puede decir a un niño antes de dormir. Tiene pesadillas. No lo va a entender. No hay manera. Fueron 3 días de camino. El cielo se había cerrado. Él oraba y ya Dios no respondía. 3 días en silencio. ¿Qué 3 días más largos? Oigan, Dios estaba cambiando el mundo de Abraham. Él no lo sabía, pero Dios estaba cambiando todo su mundo. Primeramente le ha hecho pasar por el proceso de confiar en Él a ciegas. Porque eso es confianza, eso es fe. Es confiar a Dios a ciegas, dejarle todo en las manos de Dios. Pero es que ahora le cierra el cielo, guarda silencio durante 3 días. Imagínate esos 3 días, hermanos. Imagínate los 3 días de qué hablarían. Cuántas veces le miraría a su hijo y le diría, ya no voy a volver a ver tu rostro. Y si uno tuviera la oportunidad de estar sus últimos 3 días con su niño, ¿qué conversaciones hablaría con él? Por favor, quiero que se metan en el pasaje. Vívanlo. Se Abraham en esta noche. 3 días de camino. Fueron muchos suspiros. De vez en cuando una oración. Señor, ¿hay otra forma? Pero Dios no le habla. Y un día llega la noche y no puede dormir. Se levanta, quizá de madrugada cuando ha podido dar alguna cabezada, y mira el rostro de su hijo durmiendo. Lo va a sacrificar, lo va a quemar. Dios se lo está pidiendo. Alza su mirada y no ve la mano de Dios por ningún lado. No sabe Abraham que Dios está cambiando todo su mundo. Y Abraham viviría los 3 días, que cada noche era la noche oscura de su alma. ¿Cuántos han vivido esas noches tan amargas que no acaban nunca? ¿Cuántos han estado en esa estación de la vida, de no entender, de mirar al cielo y no ver respuesta, y no ver la mano de Dios por ningún lado? Yo sé lo que es estar en esa estación de la vida. Yo sé lo que es dormir las puertas de una UCI, esperando una trágica noticia, porque me habían dicho que posiblemente mi hija muriese esta noche. Yo sé lo que es estar ahí, tener que llamar a mi mujer y hacerle una videollamada y decir, habla conmigo. Y yo tirado porque no quería ni tan siquiera ponerme una almohada, no quería estar cómodo. Porque sabía que mi niña estaba allí dentro. Y ella no estaba cómodo y yo tampoco podía estar cómodo entonces. Y allí no vi, pero vinieron los pensamientos del enemigo.
incluso pude ver hasta cosas. Y eran ataques directos del diablo. Son las noches oscuras del alma. Son las 3 noches que vivió Abraham con su pequeño. Y al tercer día, capítulo 22, verso 4 de Génesis, y alzó Abraham los ojos y vio aquel lugar. Ahora que ves el lugar, Abraham, preguntémosle a Abraham, Abraham, ¿qué significa ese lugar para ti? Y Abraham diría, aquel lugar es el lugar de mi dolor. ¿A aquel monte te refieres? Sí, ¿qué significa? Es el lugar del silencio. Es el lugar de no entender a Dios. Es el lugar del trato. Es el lugar donde voy a subir con vida. Pero no sé cómo voy a regresar. No hay nada bueno que decir. Pero él ha ido. Ha levantado el puñal. Y cuando el cielo, que había estado 3 días en silencio, de pronto hay una voz del cielo que le dice: Abraham, detente, no hagas daño al pequeño, porque he visto tu corazón. Dios es diferente al Dios de sus padres. Ellos no me tienen la mano. Pero era algo, no solamente era el misterio de la redención, sino era un trato especial con él. Estaba diciendo: yo no soy como los dioses de tus padres que reclaman sangre. A mí no me hace falta. Yo he visto que en tu corazón lo has hecho. Con eso me basta. Por lo tanto, como has decidido, como has dejado que cambie tu mundo, prepárate ahora. Alza los brazos, porque de cierto te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Y todas las naciones serán benditas en ti. Aquel que se atreva a bendecirte, lo voy a bendecir. Pero el que tenga la presunción y el que tenga la osadía de maldecirte, voy a maldecirte. Porque la cuestión es que no ven lo que yo estoy viendo, y es que tú has dejado que yo cambie tu mundo. Quien te bendiga, le bendeciré. Quien te maldiga, lo voy a maldecir. Porque Dios había cambiado el mundo de Abraham. Y cuando desciende del monte, camino a su casa, vamos a detener a Abraham. Y vamos a decirle: Abraham, date la vuelta, por favor. Mira el monte. Y hagámosle la misma pregunta que le hemos hecho antes. Abraham, ¿qué significa ese lugar para ti? ¿Sabes qué nos diría Abraham? Aquel lugar es el lugar de la promesa. Aquel lugar es donde vi la mano de Dios. Aquel lugar es donde escuché la voz del Eterno. Aquel lugar es donde Dios me bendijo. Aquel lugar es donde Dios me prosperó. Aquel lugar es donde tuve un encuentro con el Eterno. Pero ¿por qué has cambiado de opinión? Si es el mismo lugar ya, pero es que he visto desde el otro lado. Se ve diferente. Quizás ahora estés pasando por la posición que estás viendo el lugar, y desde aquí, claro, el lugar del dolor, del silencio, pero espera pasar al otro lado y vuélvete a hacer la misma pregunta: ¿qué significa ese lugar para ti? Si preguntáramos a José: José, ¿qué significa la cárcel para ti? Ahora que ha pasado por allí, diría: allí fue donde Dios cumplió su promesa. Y de allí, de la cárcel, del lugar más oscuro, salí como el gobernador de todo Egipto. Moisés, ¿qué significa volver a Egipto para ti? Y él diría: es que allí vi la mano de Dios de una manera poderosa. Samuel, ¿qué significa para ti las noches cuando tu mamá te dejó solo en un templo? Oigan, yo no sé si he predicado este mensaje, pero hay un mensaje que lo titulo: abandonado sin saber por qué.
Porque recién destetado Samuel, dice la Biblia, que lo dejaron en el templo. Eso, hermanos, Ana lo entendió, porque se lo había prometido al Señor. Pero ¿cómo le explicas tú a ese niño que su madre lo ha abandonado? Por las noches se asustaba. Oía una voz que no sabía distinguirla, tenía que salir corriendo y decirle: ¿qué quieres, Elí? Él decía: yo no te he llamado. Si tenía que huir, salir corriendo y llamar a Elí, es que dormían en lugares diferentes. Seguramente dormiría solo. Dormir solo en un templo grande por la noche, para un niño, tiene que ser traumático. Pero Samuel, ¿qué significa ese lugar para ti? Y diría: en aquel lugar fue donde oí la voz de Dios y mi vida cambió. David, ¿qué significa el estar detrás de las ovejas, aquel lugar? ¿Qué significa para ti? Hombre, de allí Dios me sacó, del redil de las ovejas, para hacerme príncipe sobre el pueblo de Israel. Jonás, ¿qué significa para ti estar 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez? Diría: porque Dios me enseñó que obedecer a Dios por buenas es mucho mejor. Pedro, ¿qué significa para ti el mar en el que te hundías? ¿Qué significa para ti? Y él diría: significa el lugar que donde yo quité los ojos del Eterno, Él vino y con sus manos me sacó del hundimiento. Conquistando corazones. Dios quiere cambiar tu mundo. Y tranquilo que Él va a estar ahí en todas tus circunstancias. Él no te va a abandonar. Porque lo que Dios quiere es bendecirte, es prosperarte. Pero necesitamos aceptar este desafío. Cuando Dios cambia tu mundo. Que Dios os bendiga, familia de Conquistando Corazones. Y les he compartido lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Gracias por estar una semana más ahí. Que el Señor les bendiga muchísimo. Adelante, tío Juan. Bueno, qué bien, Eugenio, qué bien.